Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados en Vía X. Hoy recibimos en el estudio a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien tiene a su cargo la conducción política del gabinete y la gestión de la seguridad pública en el país. A 3 meses exactos desde que asumió el cargo, es momento de la evaluación. Es transversal en el mundo político una valoración positiva de la ministra Toá, que encabezó un golpe de timón en el rumbo del gobierno tras la salida de Isquia Siches. Sin embargo, la tarea es enorme. La crisis de seguridad golpea con fuerza al país y desde el Ministerio del Interior han respondido formando una mesa de seguridad para abordar temas pendientes como una política de crimen organizado. ¿Es suficiente? ¿Qué pasa con la agenda legislativa de seguridad? ¿Está dispuesto el gobierno a presentar una nueva ley antiterrorista después de las declaraciones del presidente Boric en la Araucanía? ¿Cómo recuperamos los centros urbanos, los espacios públicos azotados por la informalidad, el delito y la suciedad? La continuidad del proceso constituyente, las relaciones entre ambas coaliciones de gobierno, la elección del fiscal nacional, la posibilidad de entregar bonos a la ciudadanía agobiada por la inflación, son todos temas que pondremos en la agenda con la jefa de gabinete. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Bienvenidos a la conversación, bienvenidas, por supuesto, todos a sumarse a nuestra mesa. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carolita. Juan Diego Montalva, ¿qué tal? ¿Listo, dispuesto? Muy bien, Carolina Urrejola. Buenas noches. Oye, hablemos de otra de las noticias del día, que es la visita de José Mujica, que está en Chile participando en un foro de derechos humanos de la Universidad de Chile y cuya primera actividad fue la visita al presidente Gabriel Boric en La Moneda. El expresidente de Uruguay, ya podemos decir, tiene una relación con el mandatario cuando, por ejemplo, este fue elegido en las primarias y José Mujica le mandó un video con palabras bien inspiradoras porque José Mujica ve en Gabriel Boric la encarnación de la posibilidad de una nueva izquierda, ¿cierto? Y le da consejos de hombre viejo de izquierda a quien puede ser el continuador de una cierta línea. ¿Cómo ven ustedes a este personaje? Paula, ¿te tocó conocerlo trabajando con la presidenta Bachelet? Bueno, la verdad es que efectivamente yo conocí al expresidente Mujica porque lo conocí en Uruguay, tuvimos con la presidenta una actividad con UNICEF Uruguay y estaba el presidente Mujica, ya no era presidente, era en esa época, entiendo que senador, y claro, el presidente Mujica fue presidente si no me equivoco, entre el 2010 y el 2015, en esa fecha. Y yo siempre digo que los ojos del presidente Mujica son impresionantes. ¿Ah, sí? Es un señor viejo, mira, justo. es un señor que tiene unos ojos tan... A mí me impresionó mucho, como que me caía dentro de los ojos. Ajá. Son unos ojos muy oscuros, pero muy pestañudos. Y como muy intenso, es un hombre tranquilo, es un hombre conversador, es un hombre que te mira a los ojos, además. Y es muy sencillo el expresidente Mujica. Se llevaba súper bien con la presidenta Bachelet, efectivamente. Pura risa en esa foto. No, pero además es un señor que tiene mucho humor, ¿no? Hay una famosa frase que vamos a ver después de... Ay, esa con los Kirchner. No, es muy graciosa. Esa frase es increíble. Y terriblemente antidiplomático. Tuvo que pedir disculpas después. Bueno, pero ya lo vamos a revisar. Sí, pero además es un señor muy coherente. Ves que él ha vivido siempre en su chacra. Nunca se ha cambiado de su chacra, que es una como parcelita que tiene. Es un tipo que tiene su mismo auto hace como... El escarabajo. 28 años. Un periodista uruguayo le hace una entrevista, como buen periodista joven, le dice, bueno, pero hay mucha gente en esta lógica de la desconfianza de la que podemos hablar más adelante. Bueno, hay mucha gente que cree que lo suyo, presidente Mujica, es marketing. Es marketing, claro. El presidente lo mira con su mate y le dice, bueno, pero es un marketing que lleva como 33 años aproximadamente. Ha sido muy exitoso. Un marketing con éxito. Un marketing de 33 años, coherente. Oye, y es como buen rioplatense,
un poeta en el uso de las palabras, Sí, completamente. Pepe Mujica, que dice, por ejemplo, Boric importa no solo porque tiene la piel joven, tiene el coraje de tener utopía, de pensar en un mundo mejor. Y pienso en Boric y lo acompaño no solo por él, sino por la esperanza que tiene ese pueblo. Hay muchos que van a considerar que Pepe Mujica encarna a una izquierda trasnochada, fracasada, incapaz de darle gobernabilidad a los países. Otros considerarán que es un ícono de la resistencia de las ideas de izquierda, que gobernó Uruguay sin mayores sobresaltos. En fin, hay opiniones, pero cuando ponemos que es un rockstar de la política, lo es evidentemente por el impacto que tiene a nivel masivo este tipo de político, que es como la encarnación del político probo, que no se beneficia, que no aprovecha los privilegios, en fin. Bueno, vamos a recordar antes de que revisemos eso que tú señalabas, Juan Diego, y para darte la palabra, el video que le graba Pepe Mujica a Gabriel Boric cuando gana las primarias acá en Chile. Compañero Gabriel, no tengo la felicidad de conocerte, pero espero que me quede aliento para poderte dar un abrazo algún día. Tengo que felicitarte a ti y a todos los compañeros que han estado en esa lucha. Y es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su sociedad. No te vayas a olvidar que esto es de muchos. Y hay que juntar. Y juntar. Y los problemas históricos de la izquierda es la dificultad para juntarse. ¿Sabes qué? Uf. Juan Diego, a ver. No, mira, a mí este personaje, a mí me gusta mucho una frase de un escritor francés que se dice que es bonito, yo en él la veo, que uno debería vivir en la escasez. Siempre en la escasez, más allá de la riqueza. Yo creo que este personaje encarna esa vivir en escasez como cosa. A mí lo que me llama mucho la atención, además en el boom de consumo que llevamos en Chile hace tiempo, que ahora se ha reducido, pero es una persona de una austeridad y de una felicidad en esa austeridad. O sea, ¿cómo puede ser feliz una persona austera? Como tú decís. Pero más allá de eso... Servir y no servirse, en el fondo, la vida y simple. No, a mí me llama mucho la atención, Fete, y aquí yo estuve conversando con parlamentarios, periodistas que están en el Parlamento, y me contaron que, ¿se acuerdan cuando abordamos el tema de la inauguración de la estatua de Elwin? De Elwin, la semana pasada. Que Paula tenía unas frases notables que decía, se comparaba él, Jackson, con los antiguos líderes de la falange del Partido Demócrata Cristiano. Y me contaban que estaba la escoba en el Parlamento, en los sectores del Frente Amplio, en los sectores del Partido Comunista, como que había mucha molestia, como que a ver qué pasó, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que distinguirle a Boric en estos meses de gobierno. Y es que Boric le ha reconocido, fíjate, y ha respetado mucho a la gente de mayor edad, a las personas que han ocupado su cargo, a las personas que tienen experiencia. No se mandó a guardar ¿me entendí? Esta generación. Muchas de esa generación que hoy día consulta y que habla es gente de los 30 años. Y yo, por nombrar algunos, sabemos que conversa con Ricardo Lagos. ¿Ah, sí? ¿Seguido? Sí, conversa bastante con Ricardo Lagos. De hecho, se acuerda que hay unas imágenes cuando lo fue a ver. Uno de los hombres de los orejeros claves es Lucho Mayra. Claro. Michelle Bachelet es una persona que hemos visto fotografías de su visita a la casa. Entonces es una persona que ha demostrado que no viene de, ¿me entendí?, a ser él a inventar todo, la rueda. Entonces, en ese sentido, este relato, este acercamiento que ha tenido con las generaciones más experimentadas es una cosa que no se daba antes de ser presidente y que hoy él de alguna manera ha acudido, y yo creo que le ha dado un soporte, un sostén, una fortaleza que no creo que lo perjudica, al contrario, yo creo que le da bastante más estatura. Sí. Toda la razón, Paula. ¿Sabes qué me pasa mirando las imágenes de Mujica? Me parece que no es un posero, ¿no? Y creo que la política en general
no en particular. Yo creo que hay gente que la navega bien, pero en general la política está lleno de poseros y poseras, ¿no? En cambio, Mujica es un tipo súper auténtico y cuando habla es una persona muy simple en el uso de palabras, con mucha profundidad. O sea, cuando le dice al presidente qué bonito es que algunos quieran complicarse la vida, o sea, ser presidente de verdad que es complicarse la vida. O sea, yo siempre digo, ni aunque pagaran con, no sé, con lingotes de oro, sería presidenta de la República, porque de verdad que la gente lo pasa, los presidentes sufren mucho, porque es muy complejo. Entonces él dice, qué bonito, al tiro Carola, qué bonito aquellos que se complican la vida para mejorar la vida de otros. Es súper simple, lo entiende todo el mundo, pero muy, muy profundo. Entonces, a mí lo de Mujica me parece en ese sentido como un ejercicio de acercarse con un lenguaje simple a que te entienda todo el mundo y no un emperifollado que dice cosas que las personas terminan no entendiendo nada. Oye, a propósito de complicarse la vida, viene Carolina Toá. Hay que recordarle a la gente que nos está mirando que vamos a estar con la ministra del Interior un poco más adelante. Se refirió Pepe Mujica esta mañana en La Moneda al rechazo de la propuesta constituyente del 4 de septiembre, diciendo que un tropezón no es una caída. Obviamente, ¿viste? Sintonizando con el texto que fue rechazado. Bueno, avancemos con otros de los temas que tenemos. Sí, me va a mandar una... Lo último. No, que para mí Pepe Mujica es como el Mandela, Perdóname, el Mandela de la América Latina. El Mandela de América Latina, porque que estuvo no preso. Es poco, sí, tuvo 15 años preso siendo Tupamaro. O sea, un tipo que en ese sentido tiene experiencia, le han pasado cosas. Tiene carrete. Oye, ya, recordemos el momento que mencionábamos en este impasse que tuvo con los Kirchner, que se nos había olvidado presentar. Es que para conseguir algo en Argentina tiene que recortarte un poquito. Esta vieja es peor que el tuerto. El tuerto entraba político. No, la política está cerca. Pero un poco argentino que vivía 76 años le va a explicar lo que es un mapa, lo que es un mate y un termo. Pobre señor al lado, súper complicado. No, el señor al lado avivándole la cueca totalmente, diciendo no sabe nada. Esa parte me pareció muy machista. Pero es divertido cuando dice este es peor que el tuerto. Bueno, ahí se están refiriendo, el tuerto Néstor. Es claro, en el entonces estaba vivo Néstor, el presidente de Argentina, y en ese momento... Ella lo había sucedido en la presidencia. Claro, entonces él decía que Néstor era político, por lo tanto se podía dialogar más y mejor. El tuerto. Que está terca. Claro, en cambio la vieja es terca. Súper poco sororas nosotros. Tuvo que pedir excusa. Y en eso, bien Mujica, porque agarró avión y se fue a decirle... ¿Fue en avión? Sí, fue a explicarle. Fue presencial la excusa. Sí, pues, ¿qué haces con ese tremendo bochorno? No, si es el diplomático el lío. Pues, sí, imagínate y todo. Por eso, la tortura de los micrófonos abiertos. A mí esa era una tortura máxima cuando trabajaba con la presidenta Bachelet. Andar permanentemente preocupada que los micrófonos estuvieran para evitar cualquier cosa. Toda la razón, Paula, un muy buen punto. Oye, a propósito de la conversación que vamos a tener más adelante con la ministra Toá, salió un informe sobre los llamados funerales de alto riesgo en la jerga policial y que todos conocemos como los narcofunerales. Son cifras bien impresionantes las que se dan a conocer. Juan Diego, ¿qué información tienes tú de esto que se convierte cada vez más en una práctica habitual y donde prácticamente la ciudadanía se tiene que digamos, encerrar en sus casas? Suman 1.518 en los últimos 4 años, según un balance realizado por Carabineros, que ha destinado más de 17.600 funcionarios para estos operativos de vigilancia y seguridad. Sí, y el año 2020 es el de mayor cantidad de estos funerales de alto riesgo, son 463. En lo que llevamos de año el 22, vamos en 380. No sé si es bueno que hayan disminuido por el hecho de que hay más control, pero a mí no. Y, bueno, lo otro son las zonas, que es bien impresionante, porque la verdad es como casi toda la zona del país, pero es zona metropolitana, Valparaíso, Viña del Mar, Alto Hospicio, Rancagua, Los Ángeles, son zonas bastante identificadas, y son grandes zonas. Y
No, yo quería contar una anécdota que en una entrevista que yo le hice a un gran un jerarca importante, no sé si fue jefe, pero un hombre operativo de la DEA. Que se llama DEA es la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos. Sí. Drug Enforcement Administration. Administration. ¿Cuánto queréis perder? Bueno, Mike Vigil, que ahí tenemos unas fotos de él. El viejo era, bueno, un tipo con una experiencia, imagínense que él se jacta de haber sido el primer funcionario de la DEA que logró acercarse a Pablo Escobar. Ya. Estar con él en un partido de fútbol y que ahí empieza toda una red que trata de entenderlo. Bueno, tiene grandes operaciones en Brasil, después se fue a Afganistán por el tema de la heroína. Es un tipo que realmente ha operado en todo el mundo. Entonces, fíjate, cuando yo estaba terminando la entrevista con él, yo le digo, bueno, tú sabes que tenemos en Chile, tenemos un modus operandi que no sé si tú lo conoces, cómo se reacciona a todo esto. ¿Cuál? No, mira, no, que aquí los narcos, cuando llega el cargamento, tiran muchos fuegos artificiales y los funerales son con fuegos artificiales, disparos. Y él me dijo, what does mean? Es como, ¿qué estás diciendo? O sea, como, a ver, no entiendo. Pero tú estás diciendo que cuando llega la droga ellos la celebran. Que cuando se muere alguien hacen toda la caravana. Sí, pero eso yo nunca lo había visto en ninguna parte. Me dice, ¿pero por qué no? Me dijo, porque es ridículo. O sea, en Colombia nunca... O sea, si tú celebras la llegada de un alijo de droga, lo que estás llamando es a tus contrincantes, ¿me entiendes? A las bandas enemigas, a que vayan a hacer una mexicana, un quite de droga. O si haces un funeral, puedes identificar al equipo, a toda la banda, pues, ¿me entendí? Los enemigos pueden ir a tomar venganza. Entonces, me dijo que es raro que sean tan explícitos y tan públicos en sus manifestaciones. ¿No? Y el tipo quedó metido, me dijo, mira, mándame más información de eso, porque yo la verdad en todos los países que he estado, en México y en Colombia principalmente, que es donde se producen estas cosas, yo nunca había visto una cosa así. Mira. Entonces, esta como capacidad de demostrarse y de show off, ¿no? De ostentar. De echar, ¿me entendés? Echar pinta con que, ¿me entendés? Llegó la droga, tengo las armas, aquí me muero. Ahora, yo he estado en varios sectores del barrio de, no sé, zonas que al parecer tienen vinculaciones con estos grupos y la cantidad de murales y de animitas que hay son impresionantes. Impresionante. Que es otra manera también de identificar dónde viven, dónde están. Claro, y de control territorial o de marcas. ¿Paula? Sí, a mí me resulta bien escalofriante la idea de cómo hay barrios y comunas en el país en que realmente gobierna el narco. Y en ese sentido creo que nosotros, bueno, veamos qué nos dice la ministra del Interior, a quien vamos a entrevistar en el próximo bloque, pero ¿cómo se arrincona el narco? ¿Cómo logras hacer que el narco retroceda? ¿Cómo logras hacer que el narco no sea tan atractivo y que los niños, en vez de ir al colegio, estén disponibles a los 13, 14, 15 años a ser soldados del narco? Eso que antes parecía como una serie de televisión que no iba a llegar nunca a Chile, la verdad es que a lo largo del país se vive con mucha angustia por la familia y hay harta impunidad. A mí eso me sorprende muchísimo. Hemos comentado a Juan Pablo Luna, cientista político de la Católica, que hace mucho trabajo de campo, que es el hecho de cómo va entrando en zonas en donde financia enfermedades, financia falta de alimentos, financia canchas, financia situaciones difíciles económicas y que eso genera una lealtad con los grupos y de donde sale, yo creo que me acuerdo en Colombia el gran fenómeno que generó mucho horror fue los soldados, ¿no? Estos niños que están jugando pero informando a los narcos y que se está produciendo en Chile con gran facilidad. Tal cual. Sí. Oye, bueno, es tema, por supuesto, para conversarlo con la ministra del Interior. Nos vamos a ir a la pausa para tener esa conversación a la vuelta en Días Contados. Antes, Wong tiene algo que contar. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestra entrevistada de hoy, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la última vez que estuvo sentada en esa silla fue el 19 de julio. Ya vamos a recordar qué pensaba entonces de asumir este cargo. Pero a 3 meses exactos desde que usted asumió, 2 días después del plebiscito del 4 de septiembre,
¿Por dónde iría su primera evaluación? Son 90 días, mal que mal, ya es un periodo de tiempo donde se pueden sacar conclusiones. Es tan intenso esto que me cuesta hacer como esa detención. Diría que estos 90 días, en primer lugar, ha sido una máquina de velocidad para ponernos a tono con lo que está pasando desde el punto de vista de la competencia principal de nuestro ministerio, que son las temáticas de seguridad, echar a andar y profundizar además las líneas que venían de atrás, que tienen que ver con cosas como escalera larga y escalera cortita, ¿no? Hemos tomado esa idea, ese predicamento. Hay que hacer algunas cosas que son inmediatas y hay que echar a andar otras decisiones que van a tomar algo de tiempo, pero que son indispensables. Y en paralelo la acción propiamente política, donde hacer un camino para tratar de cohesionar mejor y más esta fuerza política que acompaña al presidente Boric y a ponernos también en sintonía de esta nueva etapa posterior al plebiscito, en que sigue siendo una preocupación que salga el proceso constituyente, pero el foco está en sacar adelante la gestión de gobierno, en sacar adelante las urgencias y también las reformas. Entonces creo que en todas esas cosas hoy día tenemos hartas líneas trazadas, bastante claras, que están como en el corazón de lo que el gobierno está haciendo, no solo nuestro ministerio, sino lo que estamos haciendo en su conjunto, y a mí me convence mucho la línea por la que vamos, pero el desafío es grandote y hay, por cierto, ripios, muchos. Claro que sí. La ciudadanía ha valorado positivamente su gestión, no por nada su crecimiento es, digamos, sistemático en las encuestas, con un alza de 18 puntos en la última o en la penúltima CADEM, con una aprobación en torno al 60%, al igual que otros ministros como Analía Uriarte y el propio ministro Marcel de Hacienda, que son todos parte del socialismo democrático, y también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que es su segundo a bordo. Y el presidente Boric está en torno al 30% de aprobación. ¿Cómo se explica usted esa diferencia? O sea, lo primero que diría es que no habría ni Marcel, ni Uriarte, ni Monsalve, ni Toá si no fuera por Boric. Es que eso es bien relevante, ¿no? Aquí nosotros no somos personas, cada una con su pyme, somos un equipo que estamos llevando adelante lineamientos que pone el presidente, y somos un equipo que él armó, que él puso el criterio para construirlo de esta manera y para hacer esta combinación particular que el gobierno tiene. Entonces, cada logro nuestro es un logro en realidad del presidente. Es de orientaciones que él ha dado, de decisiones que él ha tomado. En segundo lugar, yo creo que el presidente siempre es un misterio llegar a conclusiones sobre las evaluaciones, como un poco aventurado, pero yo creo que hay un proceso que ha vivido el gobierno y que también está viviendo la ciudadanía, en el sentido de asumir esta figura del presidente Boric con la energía que trae, con la nueva época que trae, con la voluntad, la decisión de cambios que trae, y por otra parte, el presidente Boric ya en su cargo en la moneda, asumiendo las restricciones de la realidad, asumiendo la velocidad que tiene el Estado, asumiendo la complejidad de gobernar con minorías, que es un frenazo que duele, que cuesta, que yo creo que a la ciudadanía le ha impactado. Hubiera sido esperable, digamos, que todo cambiara por el hecho de que tenemos esta energía en la moneda, pero parece que no es tan automático. Y yo creo que eso ha tenido efectos en la opinión pública, pero yo creo que lo más interesante es que ha tenido muchos efectos en el propio presidente. O sea, es un presidente que a veces nos comenta cómo, y bueno, lo comenta públicamente, ¿no? Como estos meses en la moneda le han ido mostrando otras partes que son fundamentales para sacar adelante esas mismas ideas por la cual lo elegimos. Y hoy día es un presidente con muchas más herramientas para hacerlo. Yo no tengo duda de que eso va a ser reconocido por la ciudadanía, pero requiere eso tiempo, persistencia, no enloquecerse con las encuestas, sino con la tarea. La tarea es lo que nos tiene que mandar. Vamos a profundizar en eso, pero antes recordemos lo que decía Carolina Toá cuando no era ministra, sentada en esa misma silla el 19 de julio pasado, sobre la eventualidad de asumir este cargo. Sinceramente, yo no estoy para nada en ese plan. No es ni mi idea, ni mi visión de mi vida hacia adelante, ni creo que es la única forma que se puede aportar en política. Lo he experimentado activamente en estos años y me ha gustado. Me ha gustado la experiencia de esta libertad, de fuera de la política. Que no me siento fuera de la política, Carola. Yo Activa, me siento fuera de los cargos. No me siento viviendo de la política, pero me dedico a hacer política gran parte del día. O sea, ni siquiera el sentido del deber, como del llamado de la República, si fuese necesario. El sentido del deber y este llamado a la República, uno lo evaluará si en algún momento la República te llama. A mí no me ha llamado ninguna República, entonces no ha estado arriba de la mesa ese incordio.
En esa época yo la tuteaba, ministra. ¿Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo? ¿Qué le parece la Carolina Toá del pasado después de todo lo ocurrido? Soy yo misma nomás, ¿no? No, pero no le parecía que la política pasara por ocupar un cargo. No, y lo sigo pensando. O sea, yo creo que hay muchas maneras de donde se puede estar en la política, y uno cuando está en esta posición que estoy yo ahora, agradece que haya personas en otra que te hacen ver otras cosas, que cumplen otros roles, que cuando hablan la ciudadanía las escucha de otra manera también. O sea, yo creo que la política tiene todos esos elementos. Y claro, bueno, esto no era un plan, pero la República llamó. Terminó llamando. La República llamó finalmente y bueno, estoy muy contenta de lo que ha sido la experiencia hasta ahora, por más desafiante y agobiante que sea a veces, me entusiasma y me convence. ¿Cómo definiría su relación con el presidente Boric y de qué manera llegó a acercarse al nivel de cercanía que tienen ahora, considerando que el presidente tiene un círculo afectivo, emocional, muy importante que lo rodea y que lo viene acompañando hace tantos años? Bueno, yo no sé, no puedo hablar por él. A mí siempre me gustó mucho el presidente Boric, siempre me llamó la atención, siempre lo escuché con interés, siempre me hizo pensar cuando hablaba, siempre me pareció que ponía no lo obvio, que no era que detrás de sus palabras o de las consignas de esa época había mucha reflexión, siempre él iba como un paso más adelante. Él no podría decir yo cómo veía las cosas, digamos, en esa otra etapa. Y creo que en este tiempo de trabajar más cerca se ha hecho una relación en que yo creo que hay harto respeto y hay harta complicidad, hay facilidad como para entenderse. Y no siempre hay acuerdo, pero en lo sustantivo lo ha habido, y no solo acuerdo, yo creo que ha habido como entusiasmos compartidos. Y cuando usted asume se nota muy claramente un tono, una impronta de usted como ministra, con definiciones súper claras, incluso categóricas respecto de determinados temas, respecto de los temas de la seguridad o incluso temas políticos más complejos como la continuidad del proceso constituyente, quizás metiendo la pata en algún momento. Con la cueca. Con la cueca. La patita de cueca. La patita de cueca, tendría que ser una pata. Metiendo la patita de cueca. ¿Se arrepiente de eso, a propósito, no? Oh, no sé, no. Sinceramente no. Lo que pasa es que ese entusiasmo de ese momento, yo creo que varios lo teníamos. Pensábamos, bueno, aquí están las condiciones, saquemos esto rápido. En 16 días. Ha sido más complicado de lo deseable. Ahora, por más que ha sido más complicado, creo que lo importante es que salga finalmente. Y una vez que salga, si es que lo logramos, bueno, vamos a dejar atrás todo lo tortuoso que fue llegar a ese punto. Ojalá que lo logremos. Del acuerdo constitucional. Quizás ya nos podemos extender más en eso, pero volviendo a la impronta que usted ha puesto, hay una valoración positiva, políticamente transversal, de que se notó un cambio en la conducción respecto de la anterior ministra del Interior. ¿Eso le ha traído costos al interior del gobierno? Porque evidentemente, o al interior del oficialismo, hay gente en Aprobó Dignidad que no está tan de acuerdo con la extensión de los estados de excepción, los votan en contra, con la utilización de la Ley de Seguridad del Estado, incluso con ritos políticos como una definición que hace el presidente Boric frente a Patricio Aylwin y los 30 años. ¿Cómo ha sido lidiar con este necesario cambio de eje que ha tenido que tener el presidente Boric? O sea, yo creo, no siento eso como costo en el sentido de pérdidas, siento que son los deberes que tú tienes cuando gobiernas. Estás ante una posición en que tienes que tomar decisiones, tienes que poner lineamientos y no siempre todo el mundo está de acuerdo con ellos, pero lo que no puedes hacer es eludirlos, ¿no? Y si el presidente Boric está convocado a ser parte de esta ceremonia, tiene que hacer un planteamiento respecto de cómo él ve hoy a Patricio Aylwin. Y probablemente eso pueda generar diferencias, pero en lo fundamental yo creo que hablo como presidente y la mayoría del país se siente reflejado en esas palabras. Hay una alta valoración de lo que fue el presidente Aylwin y muchas personas no somos de su sector político, pero sentimos que fue el presidente que Chile necesitaba en esos años. Y yo creo que el presidente dio a entender muchas cosas que van en esa dirección y la verdad a mí no me provoca ninguna preocupación ni alarma que todas las cosas no sean unánimes. En coaliciones amplias es normal que no haya unanimidad. Lo importante es que haya liderazgo y que haya unidad. O sea, que en esas diferencias sigamos caminando juntos y no las transformemos en razones para separar agua, no las transformemos en insultos ni en descalificaciones. Yo creo que esa es una musculatura que hay que aprender a desarrollar en esta alianza de gobierno,
no ha sido fácil, pero yo creo que definitivamente se ha ido mejorando. O sea, hay una forma hoy día de, incluso ese episodio, como se comentó, las opiniones discordantes, no creo que en lo más mínimo se haya transformado en una polémica inmanejable o en palabras, digamos, irrespetuosas o descalificadoras. Fue un punto de vista que se planteó. Creo que estamos en eso mejorando bastante la sintonía, pero nos queda todavía harta tarea. Hablemos de seguridad, ministra, que es el tema que más preocupa a la ciudadanía, según todos los sondeos de opinión pública. Comentábamos más temprano este informe sobre los funerales de alto riesgo o narcofunerales, que son cada vez más comunes. Tenemos situaciones de balaceras, lo que ha pasado en Cabancha, una serie de situaciones de seguridad que son altamente preocupantes. Y ustedes han convocado esta mesa de seguridad, ¿cierto? El Ministerio del Interior, con la participación transversal del mundo político. ¿Qué tan esperanzados podemos tener en avanzar en cuestiones que sean bien concretas para la ciudadanía, considerando que hay muchos proyectos de ley que tienen que discutirse, tienen que aprobarse, tienen que mejorarse, como la ley antiterrorista, por ejemplo? Bueno, yo al menos soy optimista, la verdad no me queda otra, pero no optimista ciega, sino que es una manera de tener energía para enfrentar este desafío, que es construir ese entendimiento. Y creo que lo vamos a lograr, y creo que lo que va a permitir ese entendimiento es que algunas cosas en las que teóricamente todos estamos de acuerdo, pero que no avanzan, se destraben. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que hay que tener una ley de inteligencia. Todos estamos de acuerdo en que hay que tener un Ministerio de Seguridad, pero ahí están esos proyectos enredados o demorándose demasiado, y eso es porque hay algunos temitas que requieren un entendimiento para poder avanzar a mayor velocidad. Eso creo que lo vamos a lograr. En segundo lugar, creo que hay temas en que históricamente ha habido desacuerdos en los que espero que se construya un acuerdo. Por ejemplo. Por ejemplo, usurpación. Sí, ¿qué pasa con ese proyecto? Usurpación es un proyecto que estuvo planteado desde parlamentarios de la hoy día oposición, que tenía por objeto tener como herramientas legales más firmes, digamos, para enfrentar estas situaciones cuando se toma cuando un predio, se instala en un predio, y esto fundamentalmente gatillado con la ocupación de predios que hay en la macrozona sur. Ese proyecto fue visto con mucha reticencia porque se podía prestar para muchas otras situaciones y se podía traducir en una situación de mucha vulnerabilidad para personas que ya son vulnerables, por ejemplo, las personas que están en tomas de terreno, situaciones de ese tipo, donde hay mucho sufrimiento social. Entonces había un problema que todo el mundo reconocía como problema, pero el instrumento no estaba claro cuál era. Entonces ahí se tomó una decisión, el presidente le pidió a uno de los parlamentarios que impulsa este proyecto, el senador García, y a uno de los que ha sido crítico de este proyecto, el senador Quintana, que se sienten y lleguen a un acuerdo para tener una herramienta legal más efectiva para enfrentar esta problemática. Ellos trabajaron, tienen listo un acuerdo, nos lo van a entregar en los próximos días y nosotros vamos a tratar que eso esté en el acuerdo transversal. Entonces no va a ser solamente un acuerdo entre el gobierno y los dos senadores, sino que un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y eso nos va a permitir algo que era un motivo de disenso, transformarlo en motivo de una causa común que podamos despachar rápido. Pero además esto nosotros esperamos que nos permita acordar ciertas medidas que no son del ámbito, digamos, legislativo, son medidas ejecutivas en las cuales hay muchas ideas dando vuelta, que hay que acordar cuáles son las prioritarias y llevarlas adelante con un apoyo transversal, porque eso va a significar que tengan mucho más impacto. ¿Usted dice en términos generales o sobre las tomas y las usurpaciones? No, en términos generales, los temas de seguridad. Respecto de las usurpaciones, y antes de pasar a los otros temas, específicamente ley antiterrorista, es como bien incomprensible que una autoridad diga que este es un asunto ante privados. O sea, ahí está el caso de Valentina Correa, cuyo papá fue asesinado, que dijo que habían recurrido a todas las instancias judiciales para pedir el auxilio del Estado para sacar a esta gente que era gente peligrosa, violenta, ya se vio. O sea, contrataron un sicario para que asesinara al dueño del terreno que legítimamente recurrió a todas las instancias para que se lo devolvieran. Entonces es muy duro cuando desde la autoridad se dice, esto es un problema entre privados. ¿Cómo se saca una mafia que se toma un terreno? Bueno, queremos mejorar la legislación. Hay muchas herramientas que hacen muy fácil la actuación en las primeras horas en que se preocupa un terreno, porque ahí el Estado tiene la posibilidad de actuar en lo que se llama infraganti, ¿no? Porque se está cometiendo un delito y en ese mismo momento se puede actuar. ¿Pero eso no es insuficiente? ¿Cómo? ¿No es insuficiente que sea? Es que es insuficiente, porque cuando pasan esas primeras horas y por cualquier razón no se alcanza a hacer ese desalojo, entramos en un proceso que es mucho más engorroso, claro, donde hay un trámite judicial, donde además muchas veces
veces sucede que hay operativos y se despejan los lugares, pero no hay capacidad después de prevenir que no se vuelvan a ocupar. Entonces, esta legislación que estamos pensando justamente lo que quiere es generar mejores herramientas para enfrentar esta situación y generar herramientas que nos permitan actuar rápido, de manera más efectiva, y cuando no es el resultado rápido, tener también mejores condiciones de las que tenemos hoy para actuar en estos casos. Y estoy mencionando un caso y hay muchos más. Pero ¿podemos esperar en este caso específico tener una ley promulgada de aquí a fin de año? No. Lo que vamos a tener es la fórmula de una ley acordada transversalmente y después eso que nos permite, Carola, que es muy importante, presentarla con una tramitación rápida. O sea, cuando tú presentas un proyecto que no tiene ese acuerdo previo, hay que dar mucho tiempo para que se eterniza. Claro. Si en cambio hay un acuerdo previo, eso permite una tramitación más rápida y que esto vea la luz en un tiempo breve, en pocos meses. Quienes participaron ayer desde el mundo de la derecha en la mesa de seguridad que encabeza el subsecretario Monsalve ponen como condición que el gobierno mejore la ley antiterrorista, y después de las declaraciones del presidente Boric en la Araucanía da la impresión de que hay espacio para hacerse cargo de este tema, a pesar de que la vocera insistía que la ley contra el crimen organizado da mejores herramientas, que un poco en la línea de lo que decía el presidente. ¿Qué se va a hacer con eso, sobre todo si es una exigencia de la oposición? Bueno, primero, esta fase, este trabajo está funcionando en 4 comisiones. Algunas las coordina el subsecretario Monsalve, otro el subsecretario Vergara, yo coordino otra, y todas esas comisiones han tenido ya reuniones, 2 reuniones por lo menos, y con eso hemos levantado todos los temas, en los que hay acuerdo, en los que hay disenso, en los que hay nuevas ideas que hay que evaluar, etcétera. Esta semana estamos trabajando en construir ese mapa de lo que podrían ser acuerdos, temas que hay que conversar más. Y probablemente este tema va a estar en esos en que hay que conversar más. Y ahí va a haber que, en la próxima etapa, ver qué opiniones hay de los distintos sectores, de qué manera se puede enfrentar este tema, porque lo que dice la vocera tiene toda la razón, la ministra Vallejo, en el sentido que una manera de enfrentar esto es mejorando la legislación contra el crimen organizado y tener una herramienta más eficaz para tratar los temas de terrorismo. Otros son partidarios de hacerle ajuste a la ley antiterrorista. Puede ser una combinación de las dos cosas. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué piso tenemos? ¿Qué construye un acuerdo? No, mi postura es que nosotros estamos por empujar lo que genere entendimiento y lo que sea más eficaz. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a promover, que la próxima semana se evalúe y veamos qué herramienta más eficaz. Porque en la persecución penal han sido otras figuras que no están contempladas en la ley antiterrorista. Y la experiencia hasta ahora con la ley antiterrorista que tenemos, sin duda, son más eficaces otras figuras. Pero ahora estamos cambiando además la ley, porque estamos generando una legislación mucho más avanzada contra el crimen organizado, y esta propuesta en el fondo de los senadores de oposición dice también cambia la ley antiterrorista. Se está poniendo arriba de la mesa esa opción. Entonces, esas son las cosas que la próxima semana va a haber que hablar. Nos vamos por la línea de mejorar la legislación contra el crimen organizado, hacemos cambios a la ley antiterrorista, ¿de qué tipo? Y vamos a ver qué tiene piso ahí, qué tiene piso, qué genera un acuerdo como para poder ponerlo en este compromiso transversal. Porque es raro que la autoridad reconozca que hay delitos terroristas, pero que haya una especie de vacío legal, digamos, que no se puede aplicar una ley específicamente destinada a perseguir los delitos terroristas. O sea, es que no esta, porque sabemos que tiene falencia. Es que yo creo la ley que sirve, Carola, es la ley que funciona, ¿no? Y muchas veces la manera de enfrentar un delito es elegir una figura que es la que te permite, con más condiciones, digamos, poder demostrar tu causa, obtener pena y tener resultados penales, que es lo que la ciudadanía espera. Entonces, eso raro no es, en realidad. Cuando hay un delito terrorista, muchas veces, a la vez es un homicidio, a la vez es un incendio, a la vez es crimen organizado, está mezclado con otros delitos. Entonces, lo que siempre hace, incluso con una ley antiterrorista buena, lo que siempre hace la Fiscalía es evaluar las herramientas legales que tiene y decir, ya, ¿con cuál aquí me va a ir mejor? ¿Con cuáles voy a obtener más resultados? Porque lo que importa es el resultado. Entonces, ciertamente es una pieza que falta en Chile, tener una ley antiterrorista buena. Pero incluso teniéndola, muchas veces la Fiscalía va a preferir otra legislación, porque le permite obtener más resultados, claro, que es el que tiene que ser el foco, digamos, de... Y ustedes están por conseguir un acuerdo político, lo que sea más viable, en el fondo. O sea, lógico, lo que genere acuerdo, ¿no? Carolina, la fundación que dirige Álvaro Belolio, que es el ex director de Migración y Extranjería del gobierno Sebastián Piñera, hizo un informe de la cantidad de personas migrantes que están en las cárceles. Y en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, el 44%, según este informe, de los internos son extranjeros. En la región de Arica y Parinacota, un 30%. Y tenemos la preocupación por el Tren de Aragua u organizaciones similares que construyen su poder y sus delitos desde las cárceles.
¿Cómo se le puede decir a la ciudadanía del norte, que tiene todas estas preocupaciones, y por cierto la de todo el país, que se va a actuar o se está consciente o hay acciones destinadas a parar esto? O sea, absolutamente. O sea, primero quiero señalar que en la estrategia que el gobierno ha desarrollado en materia de crimen organizado, que se basa en los consejos contra el crimen organizado, el Consejo Nacional y los consejos regionales, Gendarmería está sentado en la mesa, porque se entiende que Gendarmería es un organismo que tiene una información y un manejo de una población que tiene un compromiso delictual muy severo y muchas veces vinculado a estas bandas de crimen organizado, y hasta ahora se ha subaprovechado ese potencial para tener estrategias más amplias. Eso hoy día está cambiando. Ellos están sentados en esta mesa, se trabaja en conjunto, y todo lo que planteamos para el presupuesto, por ejemplo, que tuvo este momento difícil, pero finalmente se logró remontar y ahora finalmente está aprobado, son refuerzos para las distintas instituciones que se acordaron en mesas donde están todos sentados. Entonces, por ejemplo, está la Fiscalía haciendo una investigación y dice, estamos viendo el delito X y tenemos indicios de que esto se cometió desde la cárcel, y está sentado ahí el director regional de Gendarmería y le dice, sería bueno para nosotros que se levantara tal información, qué datos tienen ustedes, es que nos faltan facultades, nos faltan recursos. Bueno, todas esas cosas se fueron anotando durante el año, y producto de eso, por ejemplo, se generó el presupuesto que está presentado y que va a significar una serie de nuevos implementos para estos distintos servicios, pero también se levantaron ideas legales. De hecho, en los próximos días se va a presentar, el gobierno a presentar un paquete de algunos proyectos de ley que tienen que ver con temas de seguridad, y uno de ellos se refiere a Gendarmería, a darle un rol más activo en mirar, investigar y actuar en los delitos que se cometen desde las cárceles. Actualmente Gendarmería prácticamente no interviene en ellos. Si tiene, digamos, elementos de que hay algún tipo de delito, tiene que avisar a organismos que están afuera de las cárceles. Ahora va a tener algunas facultades y esto va a potenciar mucho su capacidad. Y junto con ello, lo que te decía en presupuesto, que es muy importante, porque ellos van a tener ahora inhibidores de drones, drones propios, elementos para controlar la entrada y la salida, también seguridad para los gendarmes, o sea, muchos elementos que nos van a permitir muchas mejores estrategias para tratar los delitos que se cometen desde la cárcel o se planean desde las cárceles para cometerse afuera. ¿Qué mensaje en ese sentido le daría usted a la ciudadanía como jefa de la seguridad pública y que está agobiada con este problema de la seguridad? O sea, el primer mensaje es que lo que está pasando en Chile es algo, desde nuestro punto de vista, que tiene la mayor prioridad. En lo más mínimo le bajamos importancia. Pero si queremos enfrentarlo con éxito, tenemos que entender bien qué es lo que está pasando en Chile. En Chile no está pasando que haya muchos más delitos. Están más o menos estables los delitos. Ni siquiera está pasando que haya más delitos violentos. Más o menos son los mismos. El problema es que los delitos violentos se han vuelto mucho más violentos. ¿Qué quiere decir eso? Que delitos que antes eran violentos con, por ejemplo, un arma cortante, hoy día son con un arma de fuego. O delitos que antes terminaban en lesiones, hoy día, con más frecuencia que antes, terminan en homicidio. Y eso significa más temor, eso significa una delincuencia más avesada, más violenta y más organizada. Pero los homicidios han aumentado sistemáticamente en el último tiempo. No sistemáticamente. O sea, subieron mucho el 2020, el 2021 no, y este año de nuevo están subiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si ese es el fenómeno que tenemos al frente? Desarrollar estrategias que estén pensadas para ese problema que estamos teniendo. Y esas estrategias tienen que ser efectivas, no efectistas. Ahora, no quiero despreciar lo efectista, porque la sensación de que estamos haciendo cosas, la sensación de que hay prioridad importa, pero sirve en la medida que se haga con cosas que tienen resultados. Claro, no que sea puro marketing. No que sea puro marketing. Entonces, primero es eso, el gobierno de Chile está enfrentando este tema en serio y lo está enfrentando en profundidad con estrategias que tengan fundamento, en primer lugar. En segundo lugar, lo estamos enfrentando articulados, porque hasta ahora lo que hemos tenido es una dispersión de instituciones que no trabajan juntas y el crimen organizado les gana porque ellos están organizados. Si el Estado está desorganizado, el crimen organizado les gana. Pero además lo hemos enfrentado con una discordia política que ha sido un obstáculo permanente.
Si cada vez que hay una temática o cada vez que hay un crimen grave que genera conmoción, la gente ve a las autoridades sacándose la mugre entre ellas, tirándose las culpas, sacándose las cuentas del gobierno anterior o el anterior, o que el proyecto no sé qué, la sensación de desprotección, la sensación de que nadie está a cargo, la sensación de inutilidad crece mucho. Entonces estamos cambiando en todas esas cosas, estamos haciendo políticas en serio con la escalera larga y la cortita que yo te decía, estamos buscando una colaboración entre instituciones que es, si me preguntas, el mayor déficit de Chile. Chile no tiene peores policías, no tiene peor fiscalía, no tiene peor servicio de impuestos internos. Al contrario, en general tiene instituciones bastante mejores que otros países, pero colaboran poco entre ellas, se prestan poca información, no hacen estrategias conjuntas, no se complementan y ahí, sinceramente, nos pillaron una debilidad. Y lo tercero, esto que digo de lograr un entendimiento político, no para borrar las diferencias, pero para que las diferencias convivan con un marco de prioridades acordadas en las que vayamos avanzando. Ministra, lo último antes de pasar al mesón con Paula y Juan Diego. Hace 10 años exactos usted asumía como alcaldesa de la ciudad de Santiago y entre otras cosas le tocó lidiar con el problema de la violencia en los liceos emblemáticos, que es una verdadera tragedia, ¿cierto? Un drama, una cosa muy triste porque solo empeora, ¿cierto? Solo parece empeorar. Además de la situación que se está viviendo digamos, de suciedad, de incivilidad y de delito en el centro de Santiago, que está bastante crítica. ¿Cuál es su mirada sobre eso y sobre la posibilidad de realmente poder articular en apoyo al municipio de Santiago? La alcaldesa Iracy Hasler le pidió directamente yo a usted una salida a esta cuestión que es tan crítica. O sea, en el caso de los liceos, quiero diferenciar los liceos del resto porque son temáticas distintas, tienen similitudes pero no son la misma. En el caso de los liceos, llevamos un rato conversando con la alcaldesa y elaborando una estrategia que tiene dos partes. Una es la parte propiamente escolar, donde estos colegios que hoy día están en una crisis, que es una crisis de infraestructura, de vocación, no saben muy bien ya cuál es su rol, también es una crisis del punto de vista de que hay un cambio hoy día en las reglas de la educación que los dejó como sin juego. Por ejemplo, ya no hay selección, y estos colegios se basaban en la selección, siempre fueron colegios monogenéricos, o solo de hombres, solo de mujeres, y ahora se están transformando en colegios mixtos. O sea, hay una serie de desafíos escolar, infraestructura vetusta. La mayoría no tiene jornada escolar completa. Mucha gente no sabe. El Instituto Nacional no tiene jornada escolar completa. Porque esos colegios en el centro de Santiago no hay terrenos para expandirlo, funciona en 2 turnos, es gigantesco y no hay espacio simplemente para extender la jornada. Entonces, todos esos temas educacionales que se han acumulado y se han dado vuelta y no se han resuelto, los vamos a trabajar con un plan que está a cargo del Ministerio de Educación, que busca darle como una nueva vida a estos liceos históricos. Actualizar su proyecto educativo, transformarlo. Por ejemplo, algunos de estos colegios van a tener que bajar su matrícula para tener jornada extendida. Y está bien, porque no puede ser que los liceos históricos del país no tengan algo que es un derecho de los jóvenes hoy día, que es una cierta jornada que te da espacio para otras actividades, para deporte, etcétera. Esa es una parte del asunto. La otra parte es la parte de seguridad, donde yo creo que se está construyendo finalmente una capacidad de acordar que aquí no hay salida al tema de seguridad si no nos ponemos firmes y no ponemos límites. O sea, no puede ser que haya una actitud condescendiente o de alguna manera justificatoria de cosas que están destruyendo esos colegios y que significan no solo violencia con el entorno, muchas veces violencia hacia adentro. Correcto. ¿Y quién ha tenido esa actitud justificadora y condescendiente? Bueno, yo creo que el mismo mundo escolar. O sea, por mucho tiempo las deudas de la sociedad con la educación pública fueron una razón como para pensar que podía ser justificable reacciones violentas. Se ha visto que esas reacciones violentas debilitan aún más la educación pública en lugar de fortalecerla. Correcto. En lugar de darle argumentos a la causa política de la educación pública, se los quitan. Y en lugar de unir a las comunidades detrás de este propósito, las dividen, las fracturan y las deterioran. Ya, ese es el diagnóstico, la situación está clara. ¿Por qué no ocupar todas las herramientas legales? Usted no es partidaria de utilizar aula segura, al igual que la alcaldesa Iracy Hasler, como se ha reconocido, como han denunciado rectores y exrectores. ¿Por qué no utilizar todas las herramientas para eliminar la violencia en los colegios? Las herramientas hay que usarlas todas las que sirvan. De hecho, la alcaldesa Hasler ha logrado una cantidad de expulsiones en estos colegios que en el periodo anterior, con aula segura, no se lograban porque se los revertían en los tribunales, o bien se los
prolongaban hasta final de año. Entonces, cuando hay un estudiante con un compromiso en alguna actividad violenta que se decide expulsarlo, se lo expulsa, los tribunales lo mandan de vuelta al colegio, o bien se dice, está bien, es legal la expulsión, pero solo la puede hacer a final de año, y eso significa que la dinámica continúa durante el resto del año, eso no se puede considerar un logro para la estrategia contra la violencia. Entonces, la alcaldesa, en mi opinión personal, va en esa misma línea. No es que hay que tener blandura aquí, hay que tener eficacia. O sea, de nuevo, no es una ley tan efectiva, no es una ley efectiva. Si la ley fuera efectiva, yo no tendría ningún problema. El problema es que la experiencia ha mostrado poca efectividad, y cuando más se la aplicó fue cuando más violencia tuvieron estos colegios. Todos nos acordamos la época de los techos, ¿se acuerdan del Instituto Nacional, del joven que se quemó? Bueno, fue en esa época. Pero esta ley se promulgó en el 2018, el 2019 fue la época del estallido. Esto fue justo el 2018. Y después vino la pandemia, entonces la comparación es difícil. ¿Con qué comparamos? Con lo que pasó después de que se promulgó esta ley, el 2018, el 2019, previo al estallido. Claro, pero antes de eso no había ley, así que ¿cuál es el punto de comparación? Porque se empezó a aplicar a fines del 2018. Sí. La ley fue aprobada en septiembre del 2018. Sí. Se aplicó el 2018 y el 2019 previo al estallido. Todo este clima que hubo previo al estallido, uno se lo olvida porque ha habido tantas crisis en la educación pública y que se confunden unas con otras, pero fue un periodo muy álgido, muy duro, de las peores batallas, de las peores confrontaciones, en que la violencia se extendió a un punto máximo y se generó todo este clima también que de alguna manera se mezcló con el estallido después. Claro, fue justo esa época cuando se estuvo aplicando esta legislación. ¿Se puede culpar a la ley Aula Segura y no más bien al contexto generalizado de violencia por el estallido? Carolina, yo creo que en esta materia nada de lo que ha pasado en estos colegios se puede culpar a una sola cosa, en lo más mínimo. No se puede culpar ni una ley, no se puede culpar a una gestión municipal, no se puede culpar a una política pública. Aquí hay un conjunto muy amplio de factores, pero de toda esa experiencia lo que tenemos que sacar de conclusión es que tenemos que ocupar las herramientas que funcionan y ponernos de acuerdo en los principios. Que sean las más eficientes. Es que los principios es lo que importa, porque aquí de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Aula Segura es un proyecto que se aprobó en una época, está relacionado con un gobierno. Entonces, para algunos es un problema porque es su ley, para otros un problema porque es la ley del otro. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes? Que los adultos puedan discutir la ley que aplican. Lo que importa es que la apliquen. Claro, que la apliquen, y segundo, que la norma que se está queriendo imponer, el principio que hay detrás es compartido. Claro, y es que hay límites, que hay situaciones que no se van a tolerar. El principio de la autoridad, que cuando un integrante de la comunidad es disruptivo y es dañino para la comunidad tiene derecho a apartarlo, que las policías están para actuar cuando hay delitos, y hay tipos de manifestaciones que son un derecho, pero hay otras que son un delito. Y las que son un delito tienen que ser combatidas con todas las de la ley. O sea, si los adultos estamos de acuerdo en esos principios y se los transmitimos claramente a los jóvenes, podemos discutir las herramientas si ocupamos la ley A, la ley B, la ley C, pero no confundamos el mensaje, claro, no confundamos el foco. El problema está en el mundo adulto en ese sentido, por decir el origen del problema. El mundo adulto que prefiere sus disputas políticas a tener un mensaje claro que dé, digamos, lineamientos de lo que es aceptable y lo que no al interior de establecimientos escolares donde hay niños y niñas que están siendo educados. Por lo tanto, lo que le dicen los adultos importa mucho. Lo último de esta parte, ¿ha habido condescendencia y justificación por parte del municipio de Santiago con el comercio informal que trae asociados otros males? O sea, yo creo que lo que yo veo hoy día más bien es insuficientes condiciones para enfrentar el problema. No creo que el municipio esté siendo condescendiente, pero no le dan sus herramientas. Y creo que muchas veces se confunde la necesidad de la acción policial con que la solución sea policial. El otro día tuvimos una reunión muy interesante, tuvo la alcaldesa, participaron varios parlamentarios, los equipos del ministerio, y ahí decíamos, y yo fui alcaldesa de esa misma comuna, entonces conozco bastante bien la dinámica compleja que le toca enfrentar a la alcaldesa Hasler. ¿Y qué es lo que creo yo que debe ser el punto donde nos entendamos? Las policías cumplen un rol vital en, por ejemplo, acciones como las que hay que hacer en Plaza de Armas. Pero ese accionar va a ser efectivo en la medida que se inserta en una estrategia mayor. Estas cosas no se resuelven a punta de policía. Los policías hacen un aporte, pero tienen que ser una pieza de una estrategia con más herramientas. ¿Quién está velando por esa estrategia? ¿Cómo? ¿Quién está velando? ¿Quién está definiendo? Bueno, esa estrategia es local. Esa estrategia hay que generarla localmente. Me tocó a mí generarla en su momento, hay que generarla ahora. Y ahí hay que decir, ya, las policías van a cumplir este papel, nuestro mejoramiento del espacio público cumple este otro, nuestra animación del espacio público, nuestro trabajo con los comerciantes, nuestra regulación de los permisos que se dan. Todas
todas esas cosas tienen que... El equipamiento que hay puesto en el territorio, hay equipamientos que son proclives a que se instale el comercio, hay otros que no. En esa reunión hablamos también de algo que se conoce poco, pero podemos aquí empezar a prefigurar, todavía no podemos hacer los anuncios, pero el gobierno está trabajando en programas bien profundos y potentes en temas de espacio público. Ah, sí. Tanto para este tema emblemático que es la Alameda y la Plaza Italia, Zona Cero, que es un trabajo que estamos haciendo con el gobernador regional. No, pero no es Zona Cero solamente, esto es desde Pajarito a Plaza Italia, incluyendo Providencia, es como unas áreas de intervención, es como el corazón de la capital. Y ahí se va a hacer un trabajo bien de fondo de mejoramiento del espacio público, de renovación, de mejoramiento del tránsito, los bandejones, las fachadas, una intervención grandota. Pero paralelo a eso, estamos desarrollando un programa para los centros históricos, especialmente los que fueron muy dañados a propósito del estallido, para trabajar con conjunto de instituciones del gobierno, locales y también regionales, intervenciones integrales. Y como parte de eso, estuvimos ahí hablando con la alcaldesa, vamos a hacer una contribución adicional al tema del centro y la plaza, digamos, de armas, además de los operativos policiales que se han estado haciendo muy activamente en los últimos días, para aportar al mejoramiento del espacio. ¿Y eso ¿no? A eso hay que... ¿Cuándo más no o menos me adelante, no se me adelante. Estos son unos pequeños aperitivos que estoy dando. Ya va a venir el anuncio. Y sabemos formal. que también se está trabajando en Concepción, Valparaíso, para la recuperación entonces de los centros históricos, la recuperación del espacio público, que es una política pública importantísima para lograr, qué sé yo, disminuir los delitos, la inclusión y una serie de cuestiones. Vamos a pasar a la mesa con Paula y Juan Diego. Antes vamos a revisar una declaración que hace el presidente Gabriel Boric a propósito del clima político en que se están dando negociaciones importantes y una cierta postura de trincheras de algunos actores. El diálogo lo tenemos que tener en todos los niveles de la sociedad. Así como lo tuvimos, por ejemplo, veo acá al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, con los 32 alcaldes de la Araucanía hace un par de semanas, en donde en conjunto estamos abordando los problemas y desafíos que tiene nuestro país. Sin importar, y esto también es importante, sin importar, o más bien, considerando las diferencias políticas que podamos tener. Pero acá hay un bien común país que está por sobre esas diferencias políticas. Y esa es una lógica que tenemos que impulsar en todo el país. Basta de ver las cosas solamente desde una trinchera. Paula Walker. Ministra, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo la escuché muy atentamente y efectivamente el tema de la seguridad es un tema que a todos nos preocupa mucho, pero ya parece no ser solo seguridad, sino que usted habla mucho del crimen organizado. Y fuimos testigos de una elección fallida del fiscal nacional con unas votaciones estrechas, pero no suficientes. ¿Qué espera el gobierno del nuevo proceso de elección de él o la fiscal nacional? Que concluya con una persona a cargo de esta institución, que es muy importante y que necesitamos que renueve bríos, digamos, y liderazgo para la etapa que viene. Ahora, hay que decir que ciertamente el gobierno eligió de la quina que le presentó la Suprema el nombre que le pareció más adecuado, lo sometió a la opinión de los senadores, no alcanzó el quórum, pero esa es la institucionalidad funcionando. O sea, son parte de los escenarios previstos por el sistema que el nombre que propone el presidente no genere ese acuerdo. Igual generó un acuerdo amplísimo. Sí, en realidad, si hubiera habido, por ejemplo, permiso constitucional de los senadores que estaban de viaje, se hubiera aprobado. Casi. O sea, faltó muy poco. Ahora, no se aprobó, entonces, bueno, tiene que funcionar el sistema. Viene una nueva quina, se elige nuevamente una persona y el Senado tendrá que pronunciarse. Yo espero que en esta oportunidad, más que nada por un tema de oportunidad, de tiempo, esto concluya positivamente porque requerimos, digamos, darle energía al trabajo del Ministerio Público. Ministra, pero hay mucho comentario de que el proceso fue sucio. Lo dice Mauricio Ducci ayer en una entrevista en un canal amigo, como se dice, en CNN, que el proceso está enrarecido, que el gobierno no se movió bien. La segunda oportunidad, ¿dónde se hacen ajustes para que resulte? A ver, yo la verdad, en la parte que le tocó al Ejecutivo en este proceso, yo creo que el Ejecutivo hizo lo que corresponde hacer, ¿no? Recibió los nombres, hizo una evaluación, consultó las opiniones de los senadores, consultó muy ampliamente, tomó en cuenta cuáles eran las opiniones de los senadores, pero en base a eso el presidente
evaluó la persona que le pareció más apropiada de las que estaban disponibles en la quina y considerando los nombres que eran más viables o menos viables. O lo más elegible. Ciertamente, pero buscando, dentro de lo que era elegible, la mejor opción. Y yo creo que desde ese punto de vista, en un procedimiento como este, el gobierno hizo lo correcto. Ahora, si hay senadores que ese nombre no les conviene, no les convence, perdón, eso quise decir, no conviene, no les convence, bueno, tienen... Era con C. Tienen la posibilidad de rechazarlo, lo rechazaron y nosotros la verdad no hemos querido hacer de esto, no es algo trágico, es una de las situaciones predecibles. Si me preguntas hacia el futuro, yo creo que es importante que siga habiendo un sistema en que intervienen los tres poderes del Estado. Creo que sigue siendo importante que haya un quórum alto y lo que yo cambiaría sería el tono del debate público, porque creo que este debate público fue una especie de a ver quién acumula una fuente más grande de críticas, descalificaciones, historias negras, con muy poco elemento realmente para hacernos un juicio de qué proponían, qué querían hacer, cuáles eran sus miradas. O sea, es una manera de hacer el debate público que considero que es muy tóxica y que ayuda pocaso a la deliberación. El debate público me gustó, creo que lo conversamos aquí con Luis Cordero, un abogado, justamente en que yo le señalé que a mí me gustó esta... Obviamente tiene costos para las personas que están postulando, que se den los trapitos sucios, que se supieran cosas que no se sabían. O sea, prefiero eso 1.000.000 de veces a la comida en la casa de Guido Girardi con el señor Abo. O sea, sí, pero perdona que eso no es incompatible, los trapos, tú puedes tener comida y trapos sucios. Sí, pero bueno, pero es que lo que pasa es que las cosas se limpiaron afuera, o sea, se supo afuera. Claro. Y finalmente yo creo que el candidato que ustedes eligieron parece que tenía varias yayas, o sea, varios temas que eran discutibles. O sea, yo creo que la presentación de Galilea fue contundente. O sea, los antecedentes sobre cómo había sido el performance de Morales claro. en su cargo no era nada de bueno. Pero bueno, más allá de eso, es solamente una diferencia en términos. El gobierno no términos. comparte eso y además cree que la manera en que comparte mi opinión. No comparte. ¿No comparte qué? ¿No comparte que Galilea juicio, haya hablado? No comparte ese juicio y sobre todo no comparte que las cosas que se pusieron en el debate público se debatieran de una manera adecuada. Creo que se pusieron muchas cosas en el debate público que eran, digamos, parte de cosas que probablemente vinieron de los entornos de las candidaturas, no de los candidatos mismos, que consistían en sembrar todo tipo de dudas unos con otros al punto de que esto era una competencia de quién tenía más dudas, donde nunca estuvo visible qué proponían, cuál era su mirada, cuál era su visión del Ministerio Público. Pero se logró con el Senado. En el Senado yo creo que hizo algo que no, en el Senado él logró hacer una exposición pero eso que fue no fue buena. Pero ese es su juicio, pero eso fue invisible al debate público. Sí, ahora, lo único que fue visible al debate público fueron las acusaciones cruzadas de unos con otros. Pero esto es de niño de pecho, esta discusión al lado de lo que ocurre con los fiscales en Estados Unidos, en Italia. Cuando tú estudiaste en Italia, o sea, los revientan antes de llegar es algo que ocurre en las democracias y yo creo que no es malo. Ahora, obviamente yo la crítica no considero que sea mala en lo más mínimo. Lo que creo que no puede ser es que el debate público consista solamente en quién le tira más críticas al otro y en cero espacio, atención y deliberación respecto a lo que cada uno propone o cada una propone hacer con esta institución. ¿Cuál es su visión de cómo se mejora la persecución penal? ¿Cuál es su mirada de los recursos que se requieren o de la articulación con las otras instituciones? De eso el debate público estuvo muy desinteresado. José Miguel Insulza y el Senado también. Dijo aquí el senador Insulza el viernes pasado que le negaron los senadores este acuerdo al gobierno, criticando a los senadores oficialistas. Dijo, yo no logro entenderlo, esto no había pasado nunca. El gobierno ha perdido batalla, sí, pero siempre con el Partido Socialista a su lado a propósito de, no sé, por lo que pasó con el senador Durresti. ¿Cómo se explica lo...? Es que yo no creo que me corresponda a mí explicar lo que hacen los senadores. Más que explicarlo, ¿qué opinión tiene? Porque se desplegaron las tres ministras, ahí la ministra Ríos, usted, Analía Uriarte. O sea, hay un costo político que el gobierno tuvo que pagar por este fracaso con la falta de votos oficialistas. Entonces, ¿eso no habla también de lo enrarecido que está el clima político? Bueno, nosotros claramente no quedamos conformes con lo que pasó, pero a veces hay que pagar ciertos costos políticos y se pagan. Pero lo que no hay que transformar eso en un pantano del que no se sale, claro. ¿no? Hay un momento político en que no se logró construir esa cohesión que uno esperaría que hubiera, no la hubo, pero bueno, hay que seguir.
y hay que seguir trabajando juntos y hay que seguir lidiando porque aquí no somos un ejército y tenemos que entre todos construir una viabilidad de un programa de gobierno, de una gestión legislativa, de un nombramiento de un nuevo fiscal. Así que el gobierno no se va a detener en transformar esto en una razón de profundizar quiebre ni descalificaciones. Ahora, toma nota y sigue adelante. Y a otra cosa, mariposa. Ministra, uno desde fuera, con mucha libertad, me toca la libertad ahora de mirar afuera, claro, uno ve efectivamente esfuerzo, ve un gobierno que tiene una tarea titánica, pero también ve un clima político enrarecido y ve rabia y ve cómo las personas actúan con rabia. Yo quiero traer arriba a la mesa el episodio de la Seremi del Ministerio de Desarrollo Social, que se le pide la renuncia y que en vez de irse tranquilamente, en realidad ella se enoja y empieza a levantar una serie de olitas y hace acusaciones y esto genera una respuesta del gobierno. Yo lo decía ayer, que fue echarle benzina al fuego cuando el gobierno, a través del ministerio, declara que en realidad no le echaron por lo que le echaron, sino que hay un tema de violación de una niña que ella aparentemente no habría denunciado. Ella se defiende, obviamente, y entre medio aparece un tuit del senador Fidel Espinosa. Empiezan a aparecer los enemigos de Giorgio Jackson, que por Dios que son altos, y rabiosos, y muy rabiosos. Y este tuit dice, leo textual, la ministra Toá, ahí está, me insinuó esta semana que la salida de la Seremi obedecía a graves razones, que eran absolutamente falsas. La verdad era otra y es vergonzosa. Ya están sobrepasando todo. ¿Dónde queda su feminismo falso? ¿Su medioambientalismo falso? Chuta, ¿cómo uno explica estos climas para poder salir adelante? O sea, personalmente, yo opino que las personas tienen todo el derecho y razón para tener rabia, porque en Chile hubo una crisis política y todavía no se logra construir las bases de salida de eso. O sea, hay un proceso constitucional, todavía no se logra aprobar la reforma de pensiones, la gente espera que haya resultados de ese momento tan duro y tienen razón para tener rabia. Pero las autoridades no estamos para eso. Claro, ¿no? Las autoridades tenemos responsabilidades, tenemos que manejar nuestras rabias de otra manera, cumplir nuestro deber y manejar los debates públicos con un cierto sentido de, no sé, pues de la responsabilidad que tenemos. Y creo que en este caso, lamentablemente, a ver, todos sabemos cuando estamos en un cargo político que nos pueden pedir la renuncia, un cargo de confianza. El ministro tiene derecho a pedir la renuncia en cualquier momento que le parezca oportuno, sin dar ninguna explicación. Y sobre qué la verdadera razón, yo quiero decir categóricamente, el ministro antes de tomar esta decisión me llamó y me contó por qué la estaba tomando. Y me explicó exactamente la situación que había habido con esta violación en un centro de personas en situación de calle. Y tomó medidas ese mismo día, judiciales, de sumarios internos y a continuación pidió esta renuncia. ¿Y no vino de Interior la instrucción a través de la delegada presidencial de votar en determinado modo ciertos proyectos, que es lo que sugiere esta exfuncionaria? Primero no, y segundo, si lo hubiera habido, esa no fue la razón de la renuncia, y tercero, el ministro tiene derecho a pedir la renuncia sin ni siquiera explicar la razón. Entonces, toda esta polémica... tiene derecho también a sugerir cómo votar. ¿Cómo? El ministro también tiene derecho a sugerir cómo votar. Ciertos proyectos. ¿Saben lo que pasa? Es que yo creo que todo este juego como de desviar atención para un lugar es algo que definitivamente no corresponde. En un cargo de confianza política, a ti te pueden pedir la renuncia en cualquier momento y se acabó. Se acabó. No hay nada que alegar. ¿Patricia Hidalgo perdió la confianza? Perdió la confianza del ministro, ciertamente, por eso le pidió la renuncia. Por eso le pidió la renuncia. Ahora, uno no tiene por qué estar de acuerdo con el criterio de un ministro. Puede decir, no, yo no hubiera hecho lo mismo, pero tiene todo el derecho a hacer, y no solo el derecho, la obligación. Una vez que no tiene confianza en una persona que está representándolo en una región, tiene que removerle y poner una en la que sí confíe. Nos preguntábamos si tiene algo que ver con fricciones y tensiones entre representantes del socialismo democrático y del Frente Amplio en el interior del gobierno. No, lo más mínimo. Ministra, esto, no. Ya. Nada de eso. En fin, me dejaron eso. Yo, gran personaje, Carolina Toá, fue el líder estudiantil, así como fue Boric, usted fue el líder estudiantil de la fecha, ¿no? Fundadora del PPD, diputada por Santiago, ministra secretaria general de gobierno, alcaldesa y ahora es ministra del Interior, ¿no?
O sea, lo único que falta ahí es presidente de la República. Exacto. Pero entonces, eso es la segunda pregunta. Pero la pregunta primero es, ¿cómo se siente? O sea, usted es la mujer más poderosa que hay en Chile. ¿Cómo se siente ese poder? ¿Cómo se vive? Después de Bachelet. Si no se ve muy contenta con la pregunta. No, estoy pensando. No, pero a ver. O sea, yo siento mucha responsabilidad, mucha motivación y tengo mucha energía en esto que estoy haciendo y no pienso mucho en esas cosas. O sea, pienso en la tarea. Pero sabe que está ocupando el lugar más importante después del presidente. Como cargo público puede ser, pero Elegido la verdad que las sociedades son complejas y hay muchos poderes en la sociedad, pero tengo perfecta conciencia del cargo en que estoy, de la responsabilidad que significa, también de las cosas sensibles que están bajo mi decisión. ¿Y le gusta estar ahí? Me gusta, me siento muy motivada, convencida. ¿El Estado la ha llamado alguna vez para ser presidenta, candidata a presidenta? La República va a llamar. La República, como dijo, claro, la República. No, si la República la llama a ser presidente, candidata a presidente. Claro, lo vamos a Después se tener lo vamos a mostrar. grabado. Ahí está puesto que no va a venir el programa. Sí, pero creo que esto es muy distinto porque los gabinetes son equipos que arman los presidentes de la República y que en Chile existe una tradición de la que yo me siento parte, en que su opinión tiene un valor y una consideración sin contraste. Esas otras decisiones son decisiones donde hay muchos más factores, muchos más elementos en juego y que para pensarlas y tomarlas hay que concentrarse en ellas y definitivamente si yo empezara a hacer eso hoy día, ese mismo momento empezaría a atentar en contra del rol que me toca cumplir. Descuidaría o sea, lo otro. realmente, no solo lo descuidaría, lo pondría en peligro, porque inmediatamente empezarían todo tipo de cálculos de si lo que hago es para esto otro, y yo, sinceramente, eso está en este momento fuera de mi mente. No por una cosa como de políticamente correcto, de falsa modestia, sino porque creo que realmente sería una metida de pata confundir las cosas en este momento. Realmente fuera de conversación y de preocupación. Además tengo tantas otras preocupaciones. Cuéntenos, ¿qué otras preocupaciones? Que no sé si pondría, no sé, Ya. hay un tema político gigante, está el tema de la seguridad, estamos transformando este ministerio en 2 ministerios, imagínense, Yo creo que estamos en pleno más la parto. intimidad, yo creo que me interesa lo de la intimidad. ¿El Ministerio de Seguridad Pública? Sí, pues. Van a mandar el proyecto de ley. No, o sea, el proyecto de ley está. El proyecto está. Lo que pero pasa le van a poner urgencia. Lo que pasa es que hay que hacer algunos ajustes a ese proyecto para que fluya, porque no es solo crear el Ministerio de Seguridad Pública, sino ver cuál va a ser la bajada en el territorio de esto, que no está bien resuelta, y también cómo va a quedar el Ministerio del Interior. Claro. No ¿Qué podemos pasa con dejarlo trunco, entonces tenemos que darle herramientas para que se fortalezca en este cambio y no se debilite. Ministra, muchísimas gracias por venir al canal, por darse el tiempo de la conversación Muchas larga gracias. y mucho éxito en lo que viene. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pausa y seguimos. Oye, nos queda el tiempo justo para despedirnos después de este especial que fue la conversación con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Yo creo que pasamos por la mayor cantidad de temas. De A a Z. De la A a la Z. Sí, ¿Cómo lo tal vieron? cual. Bien, yo creo que ella está súper empoderada. No, Me yo hice gusta mucho comentarios eso. medio torpes, pero no, lo que yo pensaba era que, ¿cómo se llama? No, que esa vez que vino era una persona mucho más, no sé, mucho más relajada, como era, y ahora está en modo ministra del Interior. Oye, Y- ojo que adelantó que van a enviar un pequeño paquete, dijo, de proyectos de ley donde se contempla, entre otras cosas, mejorar o apurar el tema de la ley de usurpaciones. También que están buscando el mayor acuerdo político en esta mesa que el Ejecutivo ha armado para ver cómo se avanza en el tema de la ley antiterrorista. Y esta otra iniciativa que está súper buena, que es el tema de la recuperación de los centros históricos vandalizados a partir del estallido, la recuperación de los espacios públicos. Va a haber que cobrarle la palabra a la ministra y al gobierno para empezar a ver resultados de eso que es tan importante. Paula, lo último. Me encanta que no se haya negado a la idea de darle una vuelta a la ley antiterrorista. Me parece que ese es un punto porque te permite negociar y acercarte a Pero yo eché de menos otros que sectores fijara una políticos. posición más clara, Es que no porque puede. dijo, o sea, insistió en que hay otras formas legales más eficientes de perseguir esos delitos, pero como que lo dejó al... No fue tajante. No, fue como hay que lo una, dejó hay una loco. palabra que repitió mucho que me llamó, o sea, que creo que es su gran rol en este gobierno, liderazgo. Sí. O sea, ella habló del liderazgo, lo importante del liderazgo. Yo creo que esa ha sido la gran tarea que ha venido a ejercer el gobierno, ¿no? Y se le nota. Y en esta entrevista se ve mucho cómo lidera temas. Sí, y cuando dice que no existiría ni Toá, ni Analía, ni Marcel, ni Monsalve a propósito del buen desempeño en las encuestas, si no fuera por el presidente Gabriel Boric. En fin, ha sido una
Larga jornada de conversación Muy buena. con la segunda autoridad del país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paula. Hasta la próxima. Chao, Carolita. Juan Gracias. Diego, querido, hasta mañana. Que estén muy bien. Chao.